¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el profe Paco Trejo y el día de hoy, 28 de diciembre, abordaremos uno de los insumos para el taller intensivo de capacitación docente programado del 3 al 6 de enero del 2023. En esta ocasión hablaremos sobre el programa analítico. ¿Qué es el programa analítico? El programa analítico es una estrategia para la contextualización en la que los docentes y en general el colectivo escolar, es decir, todos los integrantes de la escuela que están frente a grupo o que son directivos, a partir del análisis de los programas sintéticos que vienen por fases y de acuerdo con las condiciones de cada una de las escuelas y en particular del grupo, van a realizar adaptaciones a este programa sintético o más bien a los programas sintéticos para poderlo contextualizar al entorno inmediato de la escuela. El programa analítico no es un formato que se llene con alguna receta. El programa analítico surge del análisis del colectivo docente acerca del contexto de la escuela y del análisis del plan y programas de estudio 2022. El programa analítico es un documento de trabajo sencillo. ¿Por qué? Porque se elabora, se analiza y evalúa durante el ciclo escolar, ello a través de las sesiones de consejo técnico escolar o bien en las academias para el caso de secundaria. Este programa analítico se configura en tres planos. Uno, el de la realidad educativa de la escuela. El segundo, a partir de los procesos de integración curricular y contextualización. Y finalmente el tercer plano o codiseño de contenidos en el que se incorporan condiciones específicas de cada comunidad educativa, de cada escuela. Por ello, en la siguiente pantalla explicaré de manera más detallada cada uno de estos planos, cada uno de estos tres planos. El primer plano es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Aquí en este primer plano se va o se busca llegar a la problematización, es decir, que el colectivo docente analice y reflexione en torno a las condiciones académicas, personales, familiares de los alumnos, pero también de los propios docentes, de la propia plantilla docente. También en este primer plano del análisis del contexto socioeducativo es importante que se analice el contexto mundial, nacional, estatal, municipal, el contexto local. Y todo este análisis se puede llevar a cabo mediante los resultados de la evaluación diagnóstica implementada al inicio del ciclo escolar. También en este primer plano es importante que el colectivo docente analice el plan de estudios 2022 y los programas sintéticos, teniendo en mente que no es lo mismo el plan de estudios 2022 y los programas sintéticos. ¿Qué se recomienda analizar del plan de estudios 2022? Se recomienda analizar y reflexionar qué implica alcanzar las finalidades de las fases, grados que están presentes en la escuela, cómo se relacionan estas finalidades con el perfil de egreso de la educación básica, qué implica para la escuela que la comunidad sea central. Es importante tener en mente que con base al plan de estudios 2022, la comunidad es el eje del quehacer educativo. ¿Cómo impactan los ejes de articulación al trabajo entre los grados y las fases para lograr que los alumnos alcancen los aprendizajes?
Las preguntas anteriores son algunos ejemplos que pueden llevar a la reflexión del colectivo docente. Y respecto al análisis de los programas sintéticos de estudios que vienen organizados por fases, la fase 1 corresponde al nivel de educación inicial, fase 2, educación preescolar, fase 3, primero y segundo grado de primaria, fase 4, tercero y cuarto grado de primaria, fase 5, quinto y sexto grado de primaria y fase 6, educación secundaria. Pues bien, sobre estos programas sintéticos de estudio es importante que el colectivo reflexione sobre cómo trabajarán los maestros involucrados en una misma fase de aprendizaje, qué actividades para generar aprendizajes y para evaluar serán compartidas por los maestros de esta misma fase. Aquí sería o es recomendable que se organice a los integrantes del colectivo por ciclos o por fases, como ahora lo menciona el Plan de Estudios 2022. También, reunidos por fases, es importante que se reflexione sobre qué impacto tendrá en cada fase el desarrollo de los contenidos de cada uno de los 4 campos formativos y cómo los ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 pueden integrar actividades conjuntas entre fases, entre grados, así como si hay contenidos prioritarios de acuerdo con el perfil de los estudiantes. También en este primer plano es importante que se analice el contexto social de la escuela, qué necesidades, qué problemáticas aquejan al contexto en el que se encuentra la escuela y si estas necesidades o problemáticas son susceptibles de ser abordadas en la institución educativa. Una vez llevado a cabo el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, que son rasgos muy generales del contexto en el que se encuentra la escuela, el segundo plano es el plano de la contextualización. Aquí se busca trazar el horizonte de acción, se busca establecer el plan de acción partiendo de qué quiero lograr, es decir, de los propósitos, pero también identificando la estrategia o estrategias a las que debe recurrir la escuela para el tratamiento de los contenidos de aprendizaje. Es por ello que se recomienda que en sesiones de consejo técnico o en las academias de maestros para el caso de educación secundaria se analice el mapa general de contenidos de cada fase. Para el caso de primaria, fase 3, 4 y 5, y para el caso de secundaria, fase 6. Se analiza el mapa general de contenidos de cada fase para poder establecer articulaciones, conexiones, vínculos entre los contenidos de campos formativos, así como en grados y en fases de aprendizaje. Y con base en el análisis del contexto que se llevó a cabo en el plano 1, en el plano anterior, definir algunas situaciones, problemas que serán base para el trabajo didáctico, problemas del entorno inmediato o mediato, por ejemplo, problemas de vivienda, agua, salud, respeto a la diferencia de géneros, clasismo, racismo, problemas nacionales como el caso de la violencia social, la convivencia, la construcción de la paz, o problemas globales como los mercados, economía, calentamiento global, relaciones internacionales, entre otro tipo de problemas. Entonces, una vez delimitado o delimitados los problemas, el colegiado docente, el colectivo docente, empezará a reflexionar y diseñar la manera de abordarlos,
que bien puede ser por proyectos, enseñanza por problemas, enseñanza globalizada o cualquier otro tipo de estrategias didácticas, buscando siempre una perspectiva de trabajo desde situaciones reales y sentidas para niñas, niños y adolescentes. Finalmente, en este segundo plano de contextualización, se recomienda asentar en un documento las estrategias didácticas definidas para trabajar en los grados o en las fases, así como si se decide llevar a cabo la estrategia o estrategias a nivel escuela o a nivel fase, a nivel grado, a nivel aula. Y por último, el tercer plano, el codiseño, permite incorporar contenidos que no están precisamente contemplados en los programas sintéticos que vienen organizados por medio de 6 fases, sino que en este plano del codiseño se pueden incluir contenidos que surgen a partir de las necesidades identificadas en el contexto. Recordemos que el contexto se analiza en el primer plano. Entonces, no son necesariamente problemas para contextualizar en su articulación con los contenidos nacionales, sino que se refieren a necesidades específicas de cada una de las escuelas de educación básica. Si el análisis apunta a la necesidad de incorporar contenidos específicos para mejorar los aprendizajes de niñas y niños, estos pueden ser incorporados, por ejemplo, en las escuelas de educación básica en las que se cuente con algún niño sordo, pues se puede incluir el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, que será incorporada o más bien podrá ser incorporada como parte de los contenidos para el trabajo en la escuela. No sin antes mencionar que es importante que en este programa analítico, en el documento que sea producto de la reflexión y del análisis de todo el colectivo docente, se incluya una justificación del por qué se decidió incorporar cierto contenido o contenidos para ser abordados en la escuela. Es importante mencionar que el programa analítico debe ser revisado con periodicidad en cada una de las sesiones de consejo técnico para poder realizar las adaptaciones, adecuaciones y ajustes que demande la realidad en la que se encuentra la escuela. Es así como hemos llegado a la parte final de este video, no sin antes invitarte a activar la campanita y a compartir este contenido si lo consideras que es de utilidad. Que tengas un excelente día.